Hola, bienvenidos. Les comparto mi pantalla y en esta oportunidad quisiera platicarles sobre los fasores. La presentación está hecha en inglés porque algunas veces pues se nos solicita impartir la materia en inglés, eh, pero cuando no es indispensable, pues prefiero este, que sea en español, me siento mucho más cómodo. Y ya entrando aquí en materia, es una presentación cortita, en verdad, la que he preparado. La representación compleja y la transformada fasorial. Es- Esta representación compleja y la transformada fasorial, pues inicia con la identidad de Euler. Esta de E a la JT es coseno de teta más J veces seno de teta. Aquí tenemos pues que esto ya es un número, una cantidad compleja. La parte real es coseno de teta, la parte imaginaria es seno de teta. Entonces este número complejo es, en general, cualquier número complejo es parte real más j veces la parte imaginaria. Un detallito, la parte imaginaria también es un número real. Esta notación es la de los electricistas para los números complejos y vean, 1 ángulo de teta es lo mismo que 1, la magnitud 1, e a la j teta. Iniciamos entonces con un voltaje sinusoidal expresado como función coseno para que así podamos hacer referencia a la parte real. Podría haberse tomado la parte imaginaria, porque la parte imaginaria también, recuerden, es una cantidad real, pero por alguna razón se decidió por la parte real. El voltaje es entonces una amplitud, raíz de 2V es la amplitud, V es el valor RMS, omega es la frecuencia angular, la frecuencia en radianes por segundo. El ángulo teta sub V es la constante de fase y la frecuencia, aquí tenemos que frecuencia angular se relacionan así, omega es 2πf. Normalmente recuerdo más la relación omega es 2πf, que f es igual a omega sobre 2π, lo cual es correcto totalmente. Haciendo uso entonces de la identidad de Euler, fíjense que el voltaje con el que iniciamos esto es la parte real de esta cantidad compleja, raíz de 2V e a la j, omega t más la constante de fase más el ángulo teta v. Ahí es, pues, si alguien tiene dificultades, pues es cuestión de reescribir aquí este e a la j omega t más teta v como coseno más j veces seno, el mismo argumento, nos quedamos con la pura parte real y ya verán que esto es directo. A esta cantidad completita, la que está aquí dentro del paréntesis de parte real, paréntesis más bien corchetes de parte real, a todo ello le llamamos la representación compleja. Aquí le agregué simplemente un paréntesis cuadrado donde tenemos el fasor directamente. Noten que se descompuso e a la j omega t más teta v es lo mismo que e a la j teta v
por E a la J omega T. Todo es la representación compleja y ya veremos que esta cantidad de aquí no es otra cosa más que el fasor de ese voltaje. Y le avanzamos. Sí, ahí está. Ahí está, la transformada fasorial V, ángulo de teta V, o bien V e a la J teta V. Noten ustedes que la representación compleja, esta que está aquí, que es la representación compleja, sería raíz de 2V e a la J. Se abre un paréntesis, omega T más teta V. Justamente, esta se puede también representar como raíz de 2V, ángulo de omega T más teta V. Vean cómo ese ángulo va aumentando a medida que transcurre el tiempo. Y por otro lado, un fasor no lleva ángulo de omega T. Entonces, la representación compleja en el sentido clásico de los libros de texto de circuitos eléctricos, una representación, y de los libros de texto de circuitos eléctricos no crean que de todo el mundo, pero sí al menos de los Estados Unidos, tal como el libro clásico de texto, déjenme decirles cuál, libro de texto clásico es el de, ahora no encuentro mi libro de circuitos eléctricos. Aquí encontré uno que no es el que más uso, este es Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander y Sadiku. Pero hay otro que me parecería que es el de Hyatt y Kemmerly. Creo que es Hyatt y Kemmerly. Esto lo podemos resolver fácilmente. Aquí cuando tengo alguna duda, fíjense, pues aquí simplemente le voy a poner Hyatt. No sé si es estrictamente con doble T y Kemmerly. Vamos a ver si encontramos. Miren, parece que sí. Aquí está Hyatt, Kemmerly, y es con una sola T. Ya hay un tercer autor. Si bien la versión en la que yo estudié eran solo estos dos autores, William Hyatt y Kemmerly, sí. Análisis de circuitos en ingeniería. Engineering Circuit Analysis. Aquí está, miren. Es este de aquí. Sí, hay un tercer autor ahora. Muy requete bien. En ese sentido, la representación compleja entonces gira, pero el fasor no. Y aquí vamos a ver cómo es que de un análisis en el dominio del tiempo, que involucra pues cálculo, al hacer los análisis de circuitos resultarían ecuaciones que llevan integrales y derivadas, ecuaciones integro-diferenciales. Vean que hacemos uso de la representación compleja, aquella que involucra al fasor, raíz de 2, además, y ángulo de omega t, la representación compleja, y sustituimos las representaciones complejas para ambas cantidades en el dominio del tiempo, voltaje y corriente. Entonces tenemos aquí el voltaje y aquí L veces la derivada de la corriente. Debido a que la corriente es esta representación compleja, pues la derivada de E a la J omega T. Todo lo demás es una constante y la derivada pues va a ser J omega otra vez por E a la J omega T. Y aquí aparece entonces esta J omega L por
la representación compleja de corriente, justamente. Y nos va a quedar que podemos cancelar aquí. El raíz de 2 lo podemos cancelar en ambas partes para quedarnos así con los fasores con valor RMS, que es lo usual, fíjense, los fasores solo en un nivel introductorio se manejan como amplitudes. Ya en la ingeniería eléctrica los fasores van en valor RMS, por eso cancelamos el raíz de 2, cancelamos el E a la J omega T y nos queda esta relación muy sencilla. Noten que de una relación voltaje-corriente que llevaba una constante por una derivada, ahora tenemos una constante por la misma cantidad, por el otro fasor, una constante por el otro fasor. El fasor voltaje en este caso, aquí está el fasor voltaje, es J omega L ohms, esta cantidad va en ohms, por la corriente en amperios. Y es así que pasamos de algo que se le llama el dominio del tiempo, ya estamos en el dominio de la frecuencia. Esto nos lleva, pues ya que estamos por aquí, a la relación de los fasores dividiendo voltaje entre corriente. Eso se define como impedancia. Voy a suspender un ratito la grabación, a ver aquí, porque están llamando a la puerta. Aquí es pausar la grabación y regreso. Ya de regreso, estábamos aquí viendo la definición de impedancia. Voltaje, fasor voltaje entre fasor corriente. Debido a que voltaje y corriente son números complejos, el resultado es también una cantidad compleja. La impedancia en general es un número complejo, pero no es un fasor, fíjense. No es un fasor. Dado un fasor de voltaje, por ejemplo, la cantidad 120 volts RMS, con un ángulo arbitrario, por ejemplo, 30 grados, esto lo podemos llevar al dominio del tiempo, raíz de 2 por 120, algo así como 170 es la amplitud, coseno, nuestra frecuencia es 60, entonces esto es 120 pi por t, más 30 grados. Noten ustedes que de el fasor, en dominio de frecuencia, estamos pasando al dominio del tiempo y fácilmente podemos pasar al dominio de la frecuencia. Simplemente tomamos el valor RMS, en algunos casos de manera introductoria la amplitud, insisto, en los fasores de voltaje y corriente, normalmente los manejamos en valor RMS, el valor eficaz o efectivo, y 30 grados. Pero la impedancia, si bien es un número complejo, no es un fasor, si lo traemos al dominio del tiempo, esto no tiene ningún sentido. Lo podemos llevar al dominio del tiempo, pero lo que obtenemos no tiene sentido alguno. Es un número complejo, mas no es un fasor. No es un número complejo que haya surgido a través de la representación compleja y demás. Utilizando entonces la bondad de la representación compleja, aquí ponemos en dominio del tiempo la corriente, fíjense, en dominio del tiempo. Aquí está la representación compleja, aunque no se nota tanto, fíjense que aquí tuve cuidado de que esta V está en negritas para indicar que es un número complejo, es una cantidad en el dominio del tiempo y además es un número complejo. Lo mismo para la corriente, ponemos la relación esta en el dominio del tiempo, derivamos el voltaje donde surge esencialmente la cantidad original, raíz de 2V, ángulo de teta V, ángulo de omega T, y ahora es por J omega, la C que ya multiplicaba,
se agrega y tenemos que es J omega C por V, justo como está aquí. La corriente es J omega C por V. En este caso, J omega C no tiene por unidades ohms, lleva por unidades Siemens, estrictamente es una admitancia. Pues vean cómo es que ahora la corriente es J omega C en Siemens por el fasor voltaje. Una vez más, la admitancia se define como corriente entre voltaje, no es otra cosa más que el inverso de impedancia, también se podría definir así. Inverso o recíproco, pues si multiplicamos admitancia por impedancia, el resultado es la unidad y tiene por unidades los Siemens. Antiguamente se manejaban los mohs, una omega invertida, pero se cambió a Siemens. La admitancia, pues, también es una cantidad compleja, pero una vez más, no es un fasor. Ay, aquí olvidé, quizás, no, ahí está, me quedó, sin querer quedó ahí, que no aparece de manera directa, pero en el dominio del tiempo aquí están las tres relaciones para los elementos pasivos fundamentales del análisis de circuitos eléctricos. Y aquí están las mismas relaciones en el dominio de la frecuencia. Y aquí olvidé la resistencia, se perdió la resistencia. V es igual a R por I, V es igual a J omega L por I, y aquí la corriente es igual a J omega C por V. También, claro está, podemos encontrar que V es menos J1 en omega C por I. O sea, también podemos encontrar la impedancia, simplemente es el inverso de J omega C de la misma manera aquí. Y fíjense ustedes, podemos ponerlo en forma de admitancia y es igual a menos J1 entre omega L por V. Y aquí también I es igual a 1 en R, está en forma de admitancia, en este caso es la conductancia por V. Ahí están las relaciones en el dominio de la frecuencia. Las leyes de Kirchhoff se cumplen para los fasores. Por ejemplo, una sumatoria de voltajes que sea igual a cero. En el dominio del tiempo los ponemos como representación compleja, eso se cumple. Podemos factorizar ángulo de omega t a la j omega t, y lo que nos queda es que la suma de los fasores también cumple, que es igual a 0. Aquí tenemos entonces un voltaje Vm, ángulo de teta V. En este caso, pues no está en valor RMS directamente como amplitud. R por I en voltios, J omega L en ohms, fíjense, R en ohms, J omega L en ohms. Es evidente que los voltajes se pueden sumar, R por I más J omega L por I, y esto nos lleva a algo muy importante. Las impedancias en serie se combinan sumándose. R, fíjense, R más J omega L por I. Y aquí ya estamos sacando el equivalente de la impedancia, lo que ve la fuente es la impedancia R más J omega L, con un análisis similar, sumando corrientes y poniendo un circuito en paralelo quizás de una conductancia con una capacitancia, que sería el dual por completo. Podríamos también demostrar que las admitancias en paralelo se combinan sumándose también. Aquí resolvemos para el fasor corriente rápidamente. Vean qué belleza. Es el fasor voltaje entre la impedancia. En este caso, la impedancia es la raíz de R cuadrada más omega cuadrada L cuadrada.
y el ángulo es el arco tangente de omega L entre R. Es así que el fasor corriente tiene el ángulo del voltaje menos el ángulo de impedancia, y tiene la corriente, va a tener una magnitud, voltaje entre impedancia. Aquí está. La amplitud, voltaje entre impedancia, coseno, fíjense, al traerlo al dominio del tiempo, directamente coseno, agregamos omega t y el ángulo de la corriente, que es el ángulo del voltaje menos el ángulo de la impedancia. Vean qué rapidez para resolver el estado estable senoidal, como de el dominio de la frecuencia del mundo de los fasores, podemos pasar rápidamente al dominio del tiempo. Resolver sin fasores es toda una historia. Resolver con fasores es muy sencillo, porque nos deshacemos de las derivadas involucradas en inductancias y en capacitancias. Y con esto no me queda más que agradecerles y hasta la vista.